Buenas tardes, profesor. Mi grupo está constituido por mi persona, Córdoba Yavar Patricia Carmela, Nicole Chipana, Carlos Manuel Yamoca. En la parte de vibraciones forzadas no amortiguadas, las vibraciones forzadas, como el mismo término menciona, se refiere a que las fuerzas son las responsables de las vibraciones que se producen en el sistema. Algunas características de este tipo de vibraciones son que las compensaciones de pérdida de energía de oscilación amortiguada y que las fuerzas también hay externas. Este, Más o menos supongamos que un resorte flexible se cuelga verticalmente de un resorte rígido y luego se une una masa M a su extremo libre. Entonces, por la ley de Hooke, el resorte mismo va a ejercer una fuerza restauradora F opuesta, o sea, hacia arriba, a la dirección de elongación y proporcionalmente a la cantidad de elongación S. Entonces, se va a dar por la siguiente fórmula, que es la F de fuerza por la K por la S, donde la K es una constante de proporcionalidad llamada constante de resorte. Después que se une una masa M a un resorte, esta alarga el resorte por una cantidad S y logra una posición de equilibrio en el cual su peso, que es masa por gravedad, se va a equilibrar mediante la fuerza restauradora de Ks. La condición de equilibrio es que va a ser la masa por gravedad, que también puede ser igual a la K constante por la elongación S. O podría ser mg menos la Ks igual a cero. Simplemente eh, movemos, ¿no?, en la ecuación esta de mg. Eh, en lo que es si la masa se va a desplazar por una longitud X de su posición más o menos de equilibrio, entonces la fuerza restauradora del resorte es K más S. Entonces, suponiendo que no hay fuerzas restauradoras que actúan sobre el sistema y suponiendo también que la masa vibra libremente de otras fuerzas externas, que sería un movimiento libre, entonces se puede igualar a la segunda ley de Newton con la fuerza neta o resultante de la fuerza restauradora y el peso. Entonces se da por la siguiente ecuación diferencial que simplemente reemplazan, donde la masa se va a medir en Schlock o en kilos. Si se va a trabajar en Schlock, entonces tiene que ser en la gravedad a 32 pies sobre segundo al cuadrado, y si va a ser en kilos, que es el sistema internacional, entonces sería 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si dividimos la ecuación anterior entre una masa m, vamos a obtener la ecuación diferencial, que es esta, que describe el movimiento armónico simple o movimiento libre no amortiguado, que es una expresión muy pequeña, que es diferencial elevado al cuadrado respecto al tiempo más la constante sobre masa por x igualado a cero. Un claro ejemplo para entender este tema es la siguiente. Entonces, el problema nos dice que una masa que pesa 2 libras alarga un resorte de 6 pulgadas en t igual a cero. Se libera la masa desde un punto que está 8 pulgadas abajo de la posición de equilibrio con una velocidad ascendente muy importante, ascendente, de 4 tercios pies sobre segundo. Entonces nos pide determinar la ecuación del movimiento. Entonces, para encontrar la solución de esto, es que tenemos los datos que nos da el problema, que el peso va a ser 2 libras, la elongación va a ser 6 pulgadas, y la posición en donde está esto es 8 pulgadas, y la velocidad va a ser menos 4 tercios pies sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque dice que una velocidad ascendente, o sea, está hacia abajo y, o sea, se va desacelerando, ¿no? Entonces, por eso es negativo. O sea, entonces, vamos a necesitar primeramente hallar lo que es la masa del sistema.
Y entonces la expresión sería, peso va a ser masa por gravedad. Nos da por dato que el peso es 2 libras, la masa que es nuestra incógnita y la gravedad que es 32 en el sistema, no en el sistema internacional de 9.8 sino el otro. Entonces, resolviendo esta pequeña ecuación muy sencilla, que va a ser que la masa es 1/16. También vamos a necesitar la constante, que sabemos que es el peso, va a ser igual a la constante por elongación. Entonces el peso nos da 2 libras, la constante que es nuestro incógnita, y la elongación que nos da aquí de 6 pulgadas, pero tienes que convertirlo a pie, que va a ser un medio. De la misma manera también en la posición, ¿no? En vez de trabajar con pulgadas, trabajamos con pies, que sería 2/3. Entonces, resolviendo esta ecuación, vamos a tener que la constante es igual a 4. Eh, en esta ecuación diferencial vamos a usar para poder hallar lo que nos pide el problema, que es determinar la ecuación del movimiento. Entonces, reemplazamos simplemente en esta ecuación, vamos a reemplazar lo que ya hemos hallado, que es la constante 4 y la masa que va a ser 1/16. Entonces podemos operar un poco y nos sale esta expresión, ¿no? Como es una ecuación de segundo orden, entonces podemos utilizar un auxiliar eh, que nos sale esta expresión y, y ya operando esta diferencial nos va a salir la ecuación que va a ser la constante 1 por coseno por 8t más constante 2 seno de 8t. Derivamos esta ecuación y nos va a salir la velocidad. Entonces, derivando esta ecuación es muy sencilla. Entonces, como es coseno, va a ser seno, va a ser negativo. Y entonces 8, entonces va a ser menos 8 por c, la constante 1, por seno, por 8t. De la misma manera aquí, ¿no? Va a ser más 8 por c2 coseno de 8t. Y vamos a reemplazar los datos iniciales que nos dan. Entonces vamos a trabajar con esta primera ecuación, que es, vamos a igualar, que es en el tiempo t es igual a 0. Entonces aquí en 8t vamos a poner 0, entonces 8 por 0 va a ser 0. Aquí se va a cancelar esto porque el seno de 0 es obviamente 0, no hay nada. Y aquí nos queda simplemente que va a ser S1 por coseno igual a la 2/3. ¿Dónde sale este 2/3? De aquí, porque nos da que la velocidad, no, perdón, que la posición en tiempo igual a 0 es a 2 pies. Entonces 2 pies igualamos y de esta manera vamos a hallar lo que es la primera constante, ¿no? Por el coseno de 0 sabemos que es 1. De la misma manera, en esta ecuación de la velocidad, vamos a reemplazar nuestros datos y nos va a quedar también esta expresión, que va a ser 8 por C2 por coseno de 0. Entonces vamos a igualar de la misma manera con la velocidad que nos da al inicio, que es en tiempo igual a 0, es menos 4/3. Operando esto, vamos a hallar en lo que es la C2, la constante 2 va a ser menos 1/6. Entonces, la ecuación del movimiento va a ser 2/3 coseno de 8t menos 1/6 seno de 8t. Esto sería todo respecto a las vibraciones forzadas no amortiguadas. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Se va a exponer el tema de vibraciones. Una de ellas es la vibración libre no amortiguada. En definición, una vibración es el movimiento oscilatorio de un cuerpo o sistema de cuerpos conectados, están desplazados desde una posición de equilibrio. Existen dos tipos de vibración: vibración libre y la vibración forzada. La vibración libre ocurre cuando se mantiene el movimiento gracias a las fuerzas restauradoras que son elásticas o gravitatorias. Las vibraciones forzadas es debida a una fuerza externa periódica. También estos dos tipos de vibraciones pueden ser amortiguadas o no amortiguadas. Las no amortiguadas
excluyen los efectos de la fricción. Las amortiguadas consideran las fuerzas de fricción internas o externas en los cuerpos. En la imagen se puede observar el análisis de vibraciones, que es fundamental en el comportamiento de las estructuras que soportan sismos o terremotos. La vibración libre no amortiguada que es representada por el modelo del bloque con una masa y este está atado a un resorte. Tiene un desplazamiento X horizontal y se da en una superficie. También se dibujará el diagrama de cuerpo libre del bloque, donde tiene un peso que es la masa por la gravedad. También se equilibra con la una normal y también se tiene la fuerza del resorte, es igual a la constante del resorte por el desplazamiento. Y se tiene una fuerza que es masa por la aceleración y el desplazamiento, donde X con dos puntitos es la aceleración que actúa en el sentido contrario del desplazamiento positivo. Entonces la fuerza del resorte va a querer llevar a equilibrio siempre que se va a definir un desplazamiento. También se sabe que la aceleración es como la segunda derivada de la posición. La aceleración es igual a X. Teniendo ya el diagrama del cuerpo, se hace una sumatoria en el eje X, donde para la derecha es positivo y para la izquierda es negativo, donde la fuerza va a ser negativa. La fuerza va a ser negativa, entonces la constante de resorte por el desplazamiento menos la masa por la aceleración. La aceleración ya sabemos que es X con puntitos. Y luego se eliminan las menos, quedando positivo. Este viene a ser la ecuación del movimiento armónico simple. También se define la frecuencia natural, que es la raíz cuadrada de K sobre la masa, y despejando K es igual a la frecuencia natural al cuadrado de la masa. Esta se reemplaza en la ecuación del movimiento armónico simple, donde nos resulta que la frecuencia natural al cuadrado por el desplazamiento más la aceleración en X es igual a 0, donde esta ecuación será el movimiento para la vibración no amortiguada simple. También se puede obtenerse si consideramos que el bloque está colgado en un techo con un resorte K que representa con un resorte K y el bloque donde presenta un peso, y la Y es el desplazamiento vertical que se mide a partir de la posición del equilibrio del bloque. También se hace el diagrama del cuerpo libre, donde la caja del bloque presenta un peso y también tiene una fuerza más la constante de resorte, haciendo una sumatoria. La flecha por abajo es positiva y la por arriba. Eso quiere decir que la fuerza de resorte es negativa, menos el peso, menos la constante de resorte por el desplazamiento, más el peso de la menos es igual a la masa por la aceleración en Y. Despejando esto nos da como la constante de resorte por el desplazamiento más la masa por la aceleración en Y. Luego, reemplazando ya esta la misma ecuación, nos va a dar como resultado la frecuencia natural al cuadrado por el desplazamiento más la aceleración en Y, que es igual a 0. Si se puede observar, esta ecuación tiene la misma forma del caso anterior. Por lo tanto, esta será la ecuación general. También se puede resolver la ecuación si se hace métodos diferenciales, donde X es igual a seno de la frecuencia natural por el tiempo, más B por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo.
A y B son constantes de integración. También en este caso se puede definir la velocidad y la aceleración calculando las derivadas sucesivas con respecto a tenemos la velocidad y la aceleración. Y también tenemos dos casos donde se puede decir que en este caso, el bloque se ha desplazado en una distancia de x, ¿no? Con un tiempo cero, te da como resultado que es igual a el desplazamiento. En el segundo caso, si el bloque es desplazado con una velocidad inicial en un tiempo cero, te da como resultado que A es igual a la velocidad inicial sobre la frecuencia natural. Esos valores reemplazando en la ecuación general, da como resultado que x es igual a la velocidad inicial sobre la frecuencia natural por el seno de la frecuencia natural por el tiempo, más el desplazamiento por coseno de la frecuencia natural por el tiempo. También se expresa en una función de movimiento senoidal simple, donde A es igual a E coseno de phi, B C seno de phi, donde C y phi son constantes arbitrarias. También se reemplaza en la ecuación general, en esta ecuación general se reemplaza y B, que x es igual a C y seno en la frecuencia natural por el tiempo, más C, que es el seno de phi, seno de la frecuencia natural. Para reducirla, esta ecuación se conoce como identidades trigonométricas, como el seno de O más el phi. A es igual a la frecuencia natural por el tiempo. Entonces, x es igual a C por el seno de teta, que es la frecuencia natural por el tiempo, más phi. Esta se plantea la ecuación y se obtiene con esta gráfica, donde se pueden relacionar las constantes A y B cuando se expresan en una función de un movimiento senoidal. Esta el elevar al cuadrado y la suma de las ecuaciones de amplitud resulta la amplitud es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Para dividir las ecuaciones de B, me resulta el ángulo de fase B entre A, me da que phi es igual a la tangente menos 1 sobre B. Ahora el periodo que está aquí se conoce como el periodo de una estructura, es decir, que el tiempo que se va a demorar en completar un ciclo es de 2pi, un ciclo 2pi es igual a 2pi sobre la frecuencia natural. La frecuencia natural ya la conocemos. Y reemplazando esto, el periodo te sale 2pi sobre la raíz cuadrada de m sobre. Ahora la frecuencia es la inversa del periodo, como el número de ciclos que son completados por una unidad de tiempo. Como se puede observar, la frecuencia es igual a 1 sobre t. Y esta también es igual a 2pi sobre la raíz cuadrada de k sobre. La frecuencia también se expresa en ciclos por segundo. Buenas tardes, ingeniero. Hoy voy a realizar un ejercicio de vibración de la El problema la placa rectangular de 10 kilogramos que se muestra en la figura está sostenida por su centro mediante una varilla cuya rigidez opcional es de 1,5 newton por metro sobre la línea. Determinar el periodo natural de vibración de la placa cuando experimenta un pequeño desplazamiento angular de teta en su plano. Como se puede ver, la figura presenta un ancho de 0,2 y una base de 0,3 con su respectivo desplazamiento angular. La resolución del problema tenemos los datos de la rigidez opcional, de la masa, del ancho de la base y el periodo que es lo que pide. Luego de ello se realiza el diagrama de cuerpo libre, donde la placa tiene un respectivo peso y una tensión que es igual al peso. Luego de esto, cuando la placa se desplaza en su propio plano,
El momento de restauración torsional creado por la varilla, el momento que produce es K por teta. Viene a ser la rigidez torsional por el desplazamiento angular. Y está en sentido horario donde es negativo. La ecuación de movimiento, el momento es negativo. La rigidez torsional, el desplazamiento al momento, el momento de inercia con la aceleración, que es teta por 2 con 2 puntitos. Luego de ello se divide en los dos entre el momento de inercia, donde te resulta que la aceleración más K es igual a el momento de inercia por el ángulo de desplazamiento. Este es igual a 0. Conociendo la frecuencia natural, ya se conoce la frecuencia natural, que es el rigidez torsional entre el momento de inercia. Se sabe que la inercia después de esto de la placa con respecto al eje coincide con la varilla, que es, esto ya es fórmula, que el momento de inercia es igual a 1 sobre 12 por la masa del ancho al cuadrado por la base al cuadrado. Reemplazando los datos, el momento de inercia nos da que es 0,108. Logramos más. El periodo de vibración natural se conoce esto por fórmula también, que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia natural. Reemplazando la frecuencia natural, nos da 2pi, la raíz cuadrada del momento de inercia, sobre la rigidez torsional. Esto es igual a 2pi, raíz, reemplazando el momento de inercia, que es 0,108 kilogramos por metro. La rigidez torsional es 1,5 por dato, y esto resulta como 1,69 segundos. Gracias. Buenas tardes, ingenieros. Soy la alumna Patricia Córdoba Yavar. El tema a exponer es vibración libre viscosa amortiguada. Vamos a ver que aquí va a haber amortiguamiento, pero no va a haber fuerza de incitación. Entonces el modelo sería M, segunda derivada en el tiempo, más C, primera derivada en el tiempo, más Kx igual a 0. En este caso va a ser 0, debido a que no va a haber fuerza de incitación. Entonces la ecuación característica sería M, lambda al cuadrado más C lambda más K es igual a 0. Entonces vamos a dividir entre M, todo sería lambda al cuadrado más C entre M lambda más K entre M va a ser igual a 0. Entonces para despejar lambda, de una forma rápida vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces sería lambda va a ser igual a menos C entre M más menos la raíz cuadrada de C entre M al cuadrado menos 4 veces K entre M. Todo esto sobre 2. Como tenemos de denominador 2, entonces vamos a multiplicar a M y vamos a introducir el 2 en la raíz cuadrada. Entonces tendríamos así, que lambda va a ser igual a menos C entre 2M más menos la raíz cuadrada de C entre 2M al cuadrado menos K entre M. Entonces lambda podría ser real distinto, real igual, podría ser un complejo. Entonces, ¿cómo sabemos que lambda es real? Como tenemos la raíz cuadrada aquí, tenemos que C entre 2M está elevado al cuadrado va a ser mayor que K entre M. Entonces vamos a tener el primer caso que este término va a ser mayor que K entre M. Entonces tenemos aquí el primer caso, tenemos que los lambda van a ser reales y van a ser negativos. Entonces aquí podríamos decir que el amortiguamiento es mucho mayor en comparación que el resorte. Entonces la forma de solución sería xt es igual a c1 exponencial elevado a lambda 1t más c2 exponencial elevado a lambda 2t.
Entonces, como tenemos el exponencial elevado a un número negativo, la gráfica sería decreciente, ¿no? Entonces tendríamos aquí el tiempo, tendríamos aquí la amplitud vibratoria y la gráfica más o menos sería así, donde baja lentamente al equilibrio y sube lentamente al equilibrio. Entonces el sistema más o menos sería así, ¿no? Tendríamos aquí el resorte y tendríamos aquí el amortiguamiento y aquí tendríamos la masa. Si nosotros bajamos un poco el resorte, lo soltamos, subirá lentamente debido a que hay mucho amortiguamiento. Entonces en este caso va a ser un sistema sobreamortiguado. En el caso 2 vamos a ver que este término va a ser igual que este término. Entonces los lambdas van a ser reales y negativos. Entonces vamos a ver que esto va a ser 0 y lambda 1 va a ser igual a menos c entre 2m. Y lambda 2 también va a ser igual a menos c entre 2m, ya que los lambda van a ser igual, ¿no? Entonces sería, de la ecuación diferencial sería xt es igual a c1 exponencial elevado a lambda 1t más c2t exponencial elevado a lambda 2t. Entonces va a ser igual decreciente, pero como hay una t aquí, entonces eso va a hacer que cada vez que el tiempo pase, lo hará más grande el decrecimiento. Entonces la gráfica de este comportamiento sería más o menos así. Sería que aquí tendríamos el tiempo, aquí tenemos la amplitud vibratoria y la gráfica sería así, ¿no? Bajará mucho más rápido. Entonces este sistema se llamará críticamente amortiguado. En el caso 3 vamos a ver, ya hemos visto que este término es mayor que este. Hemos visto que ambos términos es igual. Ahora vamos a ver que este término k entre m es mayor que c entre 2m al cuadrado. Entonces, todo lo que está dentro de la raíz sería negativo, ¿no? Entonces, tendríamos una parte real y una parte imaginaria. Entonces, los lambda van a ser también complejos. Lambda sería igual a alfa más menos beta i, donde alfa va a ser la parte real, que sería menos c entre 2m, y beta va a ser igual, de aquí vamos a sacarlo, ¿no? Vamos a llevar todo este término aquí. Entonces sería c entre 2m al cuadrado menos k entre m. Vamos aquí a factorizar el menos, entonces nos quedaría así, menos, abrimos paréntesis, k entre m menos c entre 2m elevado al cuadrado. Entonces aquí separamos la raíz del menos 1 y primero vamos a poner lo que sería k entre m menos c entre 2m al cuadrado por la raíz del menos 1, ¿no? Por la raíz del menos 1. Entonces tendríamos una parte beta y la de aquí sería el i, ¿no? Entonces copiamos. Beta sería la raíz de k entre m menos c entre 2m elevado al cuadrado. Entonces vamos a borrar esta parte. Entonces la gráfica de este comportamiento sería así, ¿no? Aquí tendríamos el tiempo, la amplitud vibratoria y como tenemos un exponencial elevado a un negativo, la gráfica más o menos sería así.
pero también tenemos los cosenos y los senos, ¿no? Entonces la gráfica sería así, más o menos. Va a ir disminuyendo poco a poco, pero la forma lo va a dar el exponencial negativo. Entonces en este comportamiento vamos a llamar un sistema subamortiguado. Buenas tardes, ingenieros. Soy la alumna Patricia Córdoba y voy a desarrollar un ejercicio sobre el tema de vibración libre viscosa amortiguada. El enunciado dice: el bloque mostrado se baja 1.2 pies desde su posición de equilibrio y se suelta. Si se sabe que después de 10 ciclos de desplazamiento máximo del bloque es 0.5 pies. Determina el factor de amortiguamiento y el valor de coeficiente de amortiguamiento. De datos tenemos el peso, 9 libras, la masa en slum, el resorte es igual a 8 libras, BT es igual a 10 ciclos, X, N más BT es igual a 0.5 pies, X1 es igual a 1.2 pies. Para la solución de este ejercicio vamos a necesitar la fórmula del decremento logarítmico, el coeficiente de amortiguamiento crítico y la frecuencia circular natural. Vamos a comenzar a desarrollar la solución calculando la frecuencia circular natural, que vendría a ser la raíz cuadrada del resorte entre la masa. Reemplazamos los datos que tenemos y tendríamos que la frecuencia circular natural va a ser igual a 5.3499 radianes por segundo. Ahora vamos a calcular lo que es el decremento logarítmico con esta fórmula. 1 entre beta, reemplazamos los datos que tenemos, logaritmo 1.2 entre 0.5, dándonos como resultado 0.0875, es adimensional. Entonces vamos a comenzar usando esta fórmula de aquí. El logaritmo que ya hemos calculado va a ser igual a 2pi factor de amortiguamiento entre la raíz cuadrada de 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. Vamos a pasar a la izquierda la raíz, pasa como multiplicando, elevamos todo al cuadrado, pasamos a la izquierda el 4pi al cuadrado, factor de amortiguamiento al cuadrado, y pasamos a la derecha lo que es el decremento logarítmico, factorizamos el factor de amortiguamiento al cuadrado y despejamos y tendríamos el resultado de 0.0139. Entonces el factor de amortiguamiento va a ser igual a C entre C sub C. Entonces despejando C vamos a tener que C entre C sub C multiplicado por el factor de amortiguamiento. Sustituimos, vamos a tener que C va a ser igual a 2 por la masa, por la frecuencia circular natural, por el factor de amortiguamiento. Sustituimos los datos y tendríamos que C va a ser igual a 0.042 libras por segundo entre pie. Entonces tendríamos los resultados ya tanto para la parte A y para la parte B. Gracias. De mi tema que me ha tocado, vibración libre viscosa amortiguada, tenemos de referencia en la teoría el libro de Hibeler, y en el ejercicio tenemos el libro de Beer and Johnson, novena edición, el ejercicio 19.132.